¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 10 en el cual estaremos viendo el tema de los obstáculos en esta devoción, comenzando por la tibieza y el amor propio. Esta sesión tiene bastante contenido, así que vamos a tratar de hacerla relativamente rápida. Bueno, ahora vamos a hablar de los obstáculos que impiden fructificar en esta devoción. A manera introductoria, vamos a ver de una forma qué cosa es esto, o sea, qué es exactamente lo que se impide, ¿no? O cuál es la forma en la cual podemos luchar contra estas realidades. Igual también de forma preliminar, porque después vamos a ver dos puntos concretos que también propone el autor en el libro, sobre los cuales ya profundizaremos más, que, bueno, nos permiten combatir todas estas realidades, ¿no? Que se resumen en cuatro, como vamos a ver más adelante. Entonces hay que cuidar de la tierra para que dé fruto, ¿no? Ya hemos hablado de las realidades como tener fe, o sea, tener una gran fe, ¿no? Tener un gran deseo de amar a Dios, el recogimiento interior, renunciar a la vida de pecado. Entonces, todo esto implica, pues, un cuidado de esta tierra para que dé fruto. Porque si no cuidamos la tierra, el fruto no viene solo, ¿no? O sea, hay que ponernos en marcha de esta forma concreta, ¿no? Estos frutos sensibles de los que hemos ido hablando durante el libro o durante esas sesiones en las cuales hemos estado viendo los temas del libro, implican un combate. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque o sea, hay que entender que esta dulzura, que este gran amor, que este gran deseo de entrega, sí es una realidad que viene como parte de la devoción, pero alcanzar la posibilidad del recogimiento interior adecuado, de una fe verdadera, de renunciar al pecado, implica pues un combate, ¿no? Y cuando ya en gran medida hemos avanzado este terreno para poder llegar a este recogimiento interior, a esta fe, a esta renuncia al pecado, a este gran amor por nuestro Señor Jesucristo, ahí es cuando se dan los frutos, ¿no? Entonces no se dan antes. O se pueden ir dando antes, pero de hecho de forma así sólida se dan después, ¿no? Y son reales, ¿no? El autor lo menciona en el libro, como en el caso de muchos santos es así verdaderamente, ¿no? Este sentido de que hasta la mortificación parece dulce, ¿no? Para nosotros parece una locura, pero de hecho muchos santos dicen esto, ¿no? Y claro, todos caemos en este sentido de que, bueno, es que ellos son santos, ¿no? Pero en realidad más que, o sea, claro, es una gracia propia de Dios, pero que viene como premio de una vida de renuncia real al pecado, de verdadero combate, de verdadera dedicación, ¿no? Son consecuencias, estos frutos son consecuencia de la virtud, de la elección de la virtud bien vivida, de la decisión por la virtud, de la lucha por la virtud, que pues implica la renuncia al pecado mortal en primer lugar, luego la renuncia al pecado venial deliberado, y después, además, ¿no? Ya habiendo renunciado al pecado, el deseo de entrega generosa en la virtud, ¿no? O sea, no solo vivir lo mínimo que necesitamos vivir para ser buenos cristianos, sino además vivir la virtud tanto en cuanto podamos, ¿no? Entonces, buscar ocasiones de ofrenda, buscar ocasiones de sacrificio y así, ¿no? Entonces ahí es donde se perfecciona esta vocación, esta devoción. Esto implica dos cosas particularmente. Primero, hacer la voluntad de Dios, que por naturaleza es de lo que estamos hablando. Vamos a profundizar un poco más sobre esto más adelante. Y este tema de confiar en la misericordia de Dios, ¿no? El autor hace mucho hincapié en ese sentido, porque nosotros no nos perfeccionamos solo por nuestras fuerzas, sino que hay que rogar y pedir la misericordia de Dios para poder renunciar a nuestros pecados más arraigados, ¿no? Y aquellas realidades que nos permiten avanzar como quisiéramos en este camino de devoción, de perfección y de santidad. Entonces, los principales impedimentos que estorban los frutos sensibles son cuatro, ¿no? Son la tibieza, el amor propio, la soberbia y las pasiones desordenadas, ¿no? El día de hoy, como este tema es bastante extenso, solo vamos a ver la tibieza y el amor propio, ¿ya? Comenzamos entonces con la tibieza. ¿Qué cosa es la tibieza, no? Es no tener disposición y deseo de perfección. Esa es una especie de resumen de lo que es la tibieza, ¿no? Básicamente es ser conformista, ¿no? No somos ni fríos ni calientes, ¿no? Tema sobre el cual vamos a hablar un poco más en los siguientes puntos. Es un estado de conformismo y de pecados veniales, ¿no? Y aquí viene un poco también, o aquí ya podemos ir sacando ese tema sobre ser caliente o frío, ¿no? Eh,
aquel que es, digamos, o sea, que no es tibio, sino caliente en la dedicación, ¿no? Es ardiente en la dedicación, en el amor, tiene un amor ardiente por nuestro Señor Jesucristo, pues ha renunciado al pecado mortal, ha renunciado al pecado venial y vive una vida de ofrenda, ¿no? Tratando, de hecho, de no solo no pecar, sino además de vivir virtud, ¿no? Virtud así en todo lo que le virtudes, ¿no? En gran humildad, en gran caridad, en gran fe, en gran esperanza, en gran generosidad, en gran paciencia, en gran templanza, etc. Em, Ahora, el frío, ¿no? Comete pecados mortales, ¿no? Aquel que comete pecados mortales normalmente se horroriza de su pecado mortal. Entonces, quien es frío y se horroriza de su pecado mortal, normalmente va a tender más bien a renunciar, o sea, o se va a quedar frío y va a vivir en su pecado mortal sin que le importe, o a raíz de esta contemplación del horror del pecado mortal, de cómo el pecado mortal gobierna su vida, porque o sea, el pecado mortal es más visible, entonces se nota que me esclaviza, ¿no? Entonces es más visible y esto le genera horror, incomodidad, entonces lucha contra él, ¿no? Y cambia y sale de esta frialdad. En cambio, el tibio se conforma con una vida sobre todo de pecado venial, ¿no? Ha luchado, ha renunciado en gran medida a los pecados mortales, pero se conforma con un estado de pecado venial como si los pecados veniales fueran poca cosa. Entonces no pondera el pecado venial, no mide, o sea, no le han enseñado, porque de hecho esto también es una realidad en la iglesia, ¿no? La mayoría de nosotros no es demasiado consciente sobre los pecados veniales que tiene, y tampoco somos suficientemente cuidadosos sobre estas realidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema, no? De que esta alma tibia, ¿no? Que podríamos ser nosotros, puede acomodarse en la corrupción. ¿Qué quiere decir esto, no? O sea, que se acomoda en este espacio en el cual vive sus pecados veniales, ¿no? O sea, ya no, o sea, como ya renunció a los pecados mortales, que son causa del infierno, entonces vive con sus pecados veniales, que van y vienen, y a veces son muchos y los superan, y peca mortalmente, se confiesa y comienza otra vez, y así sucesivamente, pero entonces no ha tomado una decisión real por Dios, no tiene un verdadero deseo de perfección, sino que vive a medias, ¿no? Entonces se acomoda en este estado en el cual se corrompe porque decide de que pecar venialmente no es gran cosa. Esta tibieza necesita de la práctica del examen de conciencia, ¿no? Aquí no vamos a hablar en profundidad del examen de conciencia, normalmente lo relacionamos con el tema de la confesión, que es verdad, pero también hay lo que conocemos como el examen de conciencia general y el examen de conciencia particular, que les recomiendo pues, buscarlo en internet, porque o sea, no lo comento aquí porque se va a hacer demasiado extenso esta reflexión, este video. Se acostumbra y no se conmueve o sea, se acostumbra al pecado venial, se acostumbra además a las prácticas espirituales, ¿no? A, no sé, ir a misa, orar, etcétera, y no le conmueven dos cosas, no le conmueve el amor de Dios en profundidad como para moverlo a renunciar al pecado venial, y tampoco lo conmueve el horror del pecado venial, porque no le horroriza, le parece normal, ¿no? Entonces vamos a ver algunas señales de tibieza, o sea, para entender si es que nosotros hemos caído pues en esta tibieza, en esta incapacidad de alumbrar con nuestra luz al mundo. O somos esta sal que está perdiendo el sabor, ¿no? Como dice el Evangelio. Entonces, primero que nuestras prácticas espirituales las hacemos sin esfuerzo alguno, ¿no? Esto no quiere decir que nos parece fácil, sino más bien que no nos esforzamos en nuestras prácticas espirituales. Entonces, la oración la hago sin atención, a la misa también no presto atención, no lo vivo con devoción, y diferentes realidades espirituales, ¿no? Por ejemplo, bueno, la vida y virtud claramente no la vivo bien, simplemente es luego por inercia, por costumbre, hasta por educación, pero no por deseo de amar a Dios. Y esto no me permite avanzar, ¿no? O sea, como que me quedo en lo que soy y ya, pues, me basta, ¿no? Punto número dos, distracción continua de Dios como centro, ¿no? Entonces, como soy tibio, también me distraigo con gran facilidad con las cosas del mundo, que va muy en línea con lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, no soy suficientemente recogido interiormente, sino que me distraigo con cosas externas, ¿no? En primer lugar, pues, con cosas de repente pecaminosas, pero incluso con cosas que no son pecaminosas, pero que no me interesa mucho discernir si es que sí o no me ayudan y ya, pues me siento cómodo, ¿no? O sea que es amor propio. Punto número tres, actúa por costumbre y no por rectitud.
¿no? Y igual va un poco en línea con el punto anterior. Es este sentido de vivir la virtud por costumbre, o sea, porque, no, porque me educaron así, ¿no? Me educaron para ser una persona educada, ¿no? Respetuosa y ya, pues, ¿no? Entonces trato a la gente con respeto, pero no es que tenga un deseo real de vivir rectamente, ¿no? Entonces las cosas a las cuales ya me acostumbré, las vivo bien, pero hay realidades a las cuales no me he acostumbrado y no me esfuerzo lo suficiente para cambiarlas, ¿no? Las tengo ahí y como nadie las ve y nadie me critica sobre eso, entonces ya, bueno, ahí está, ¿no? Entonces me conformo con mis pecados veniales, ¿no? 4, pereza en adquirir virtudes del estado, ¿no? Aquí se refiere particularmente al estado de vida, pero en general vamos a hablar de todo aquello que implica el estado actual en el cual estamos, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, hay pereza para adquirir las virtudes, por ejemplo, ¿no? En el caso del matrimonio, ¿no? De ser un buen esposo, de ser una buena esposa, de ser un buen padre, de ser una buena madre, en el caso, pues, del sacerdocio del religioso, de ser un buen sacerdote, de ser un buen religioso o religiosa. En el caso de personas solteras, o sea, bueno, primero discernir, porque deberían discernir su estado de vida, y además también aquellas realidades que vivimos, o sea, en el natural de la vida, ¿no? Por ejemplo, si trabajo, tengo que ser un buen trabajador, o sea, un trabajador cristiano, ¿no? Dedicado, y también, pues, vivir el trabajo de forma cristiana, ¿no? No caer en corrupción, en engaños, etc. También si estudio también vivir pues de forma virtuosa mi estudio, o sea, esforzarme por estudiar, esforzarme por aprender, esforzarme por dar fruto también en estas realidades. Entonces, como la vida me va y me viene, no me detengo a pensar, oye, estoy haciendo bien esto, no estoy haciendo bien esto, cómo, por qué, qué puedo hacer para mejorar, ¿no? Entonces ahí está la pereza. 5, no hallar gusto, sino pesadez en lo espiritual. Entonces, todo lo espiritual, pucha, me genera un cansancio, ¿no? Es como que tengo que orar, la que flojera, ¿no? Qué aburrido. Ir a misa, su qué aburrido, encima tengo que caminar hasta allá o tomar, no sé, micro, taxi, ir en carro, lo que sea, no sé, me da flojera. O el rosario dura un montón de tiempo y encima es repetitivo, su qué aburrido. Entonces, todo me genera como una especie de pesadez y así, ¿no? Entonces, eso también está en señal de tibieza. Costumbre de cometer pecados geniales, bueno, eso es lo que hemos dicho ya como que muchas veces en este tema. Pero bueno, es eso, costumbre de tener pecados geniales. Entonces, el autor nos presenta 9 recomendaciones frente a la tibieza, ¿no? Para dejar de ser una pequeña vela en medio de la oscuridad y ser como este gran fuego así propio de esta fogata de la resurrección, ¿no? Que alumbra al pueblo, ¿no? Y que se pone en lo alto para alumbrar, que rasga las tinieblas, ¿no? Por medio de Cristo, naturalmente. Em, entonces, bueno, la primera recomendación ante la tibieza, ¿no? Si dejas lo grave, hace sentido dejarlo leve, ¿no? Esas son como una especie de recomendaciones basadas así ya en una especie de profundización que toma el autor de otro autor, de hecho, de otro sacerdote jesuita de esa época. Y bueno, ya, este primer punto se refiere a que si yo dejo o sea, estamos hablando de personas tibias, ¿no? Que básicamente hemos dicho que son aquellos que ya renunciaron al pecado mortal, pero que no les importa tanto renunciar al pecado venial, ¿no? Y a veces ni siquiera sabemos si es que hemos cometido, porque ni pensamos mucho en qué cosa es venial y qué no, y ya vivimos así a medias. Entonces, si hemos dejado lo grave, que es, o sea, que de hecho, en algún sentido es lo más difícil de dejar, hace mucho más sentido dejarlo leve, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si renuncio a una vida de gula y de lujuria, entonces no tomo hasta, o no tomo, no como, no sé, hasta quedar inconsciente o vomitar o qué sea, ni tampoco vivo una vida lujuriosa, o sea, ya sea de forma personal o con alguien o con varias personas, o sea, si he renunciado a eso, ¿no? Que podría parecer un placer más atractivo, hace mucho más sentido dejar las cosas mucho más pequeñas, ¿no? Eso es lo que está diciendo el autor. Que más bien nosotros nos hemos engañado diciendo como que, pero si ya dejé estas cosas tan grandes, perdón, ¿cómo voy a dejar las cosas pequeñas? Entonces, no es así, ¿no? Sino más bien, justo porque has dejado esas cosas grandes, hace sentido dejarlo pequeño, porque lo pequeño por naturaleza debería costar menos, ¿no?
Punto número dos, esforzarse más en ahuyentar el conflicto interno, ¿no? ¿A qué se refiere aquí, no? En que el sentido, o sea, el ser tibio por naturaleza debería generar un conflicto interno en nosotros, ¿no? Em, y si nosotros, en cambio, elegimos la virtud y renunciamos, perdón, completamente al pecado mortal y venial, entonces el conflicto interno desaparece, porque como nos hemos esforzado por renunciar al pecado mortal y venial, claro, con la gracia de Dios, naturalmente, no es solo una fuerza propia, ¿no? Sino con la gracia de Dios, con su misericordia, pero hemos ahuyentado estas realidades en nuestra vida, entonces vamos a poder renunciar al conflicto interno propio de ser tibios, ¿no? Porque ser tibio te genera un conflicto interno porque no estás ni en la virtud ni en el pecado, ¿no? Entonces el que peca te mira mal y te dice, pero ¿por qué vives así? Y el que vive la virtud seguro que no te va a recriminar, pero de alguna forma cuando ves a los santos que viven con virtud, tú mismo te recriminas porque dices, pucha, ¿cómo no vivo eso? Pero tampoco vivo lo otro y estoy aquí viviendo mis pecados geniales así a medias, ¿no? Y entras en esta dinámica de, ¿por qué no doy fruto, no? Meditar sobre el objetivo y la pereza, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de mi vida? ¿No? O sea, este sentido de dar mayor gloria a Dios, de participar de la misión de Cristo, de la salvación de las almas. Y si yo considero de que este objetivo vale la pena, entonces la pereza no debería existir, porque hace sentido, porque arde en mi corazón el deseo de hacer esto, ¿no? Pero parece que meditar sobre objetivos, o sea, no decir como que, ah, sí, soy cristiano, entonces, bueno, quiero ir al cielo. No, o sea, hay que entender, ¿no? Hay que dedicarnos a entender, meditar, ¿por qué, no? O sea, no basta con ser una especie de oveja ciega, porque la oveja ciega no sabe a dónde va. En cambio, la oveja que ve, sabe a dónde va, ve al maestro y quiere estar cerca de él, tan cerca como pueda. Entonces, eso es lo que hay que tratar de imitar. Punto número cuatro. O los santos hicieron mucho, o yo estoy haciendo muy poco, ¿no? Entonces, también meditar sobre esto, porque a veces también ponemos a los santos como una cosa inalcanzable y decimos, como que, pero yo, ¿cómo voy a hacer eso? Y a veces no es que los santos viven cosas inalcanzables, sino más bien que nosotros vivimos menos de lo que deberíamos vivir, ¿no? Y no porque no podemos, sino porque en el fondo no queremos asumir el costo, ¿no? Entonces es igual, ¿no? O sea, ya, Señor, ya renuncié a mis pecados mortales, ¿no? Por lo menos déjame quedarme con esto, ¿no? Y no hace sentido porque eso, en el fondo, denota de que nuestro objetivo no era ser perfectos, nunca lo fue, ¿no? Sino más bien como que vivir una virtud media, así, pucha, aunque sea no ir al infierno, ¿no? Entonces, eso es tibieza, eso es justo lo que debemos evitar. Punto número 5, sin esfuerzo por lo temporal, mucho más por lo eterno. Entonces, también es una contemplación de la vida, ¿no? Porque si yo estudio, si yo trabajo, si yo, no sé, cocino, cuido mi casa, etcétera, lo que sea, y me esfuerzo por estas realidades temporales, que si salgo a la calle y pasa algo y me muero, se quedan ahí, ¿cuánto más hace sentido luchar por aquello que es eterno, ¿no? Porque lo eterno, porque es esto, así, o sea, esto hay que meterlo en la cabeza. Lo eterno, valga la redundancia, dura para siempre y puede ser perdido por un pequeño pecado mortal. El pecado venial naturalmente nos orienta hacia el pecado mortal. Entonces no hace sentido vivir en esta especie de tibieza luchando contra los pecados veniales para luego caer en pecado mortal. O sea, si yo quiero lo eterno y encima quiero lo eterno de la forma más perfecta, porque y también hay que recordar que en el cielo hay como que escalas de cercanía a la gloria de Dios, ¿no? Entonces, todos llegan al cielo, pero aquellos que vivieron con mayor perfección en justicia, Dios los premia para vivir de alguna forma más cerca a Él, ¿no? Entonces, si ya hicimos lo otro, pues con más razón hay que hacer todo lo necesario para exceder en la realidad eterna, porque la temporal se acaba aquí y no me llevo nada. Punto número 6, la santidad es viable en toda edad y estado, ¿no? Aquí eh, el autor hace esta profundización sobre esto, en realidad básicamente está bien claro ahí, ¿no? Pero básicamente es no tomar como excusa que soy muy joven o soy muy mayor, em, o no sé, ¿no? Como estoy en matrimonio, yo no puedo ser santo como los santos que son religiosos, o como estoy soltero, tampoco puedo ser santo porque necesito discernir primero cuál es mi estado. Miles de excusas que podemos poner, ¿no? O sea,
no nos podemos de poner detrás de excusas, porque además, y aquí de repente ya valdría la pena mencionarlo, hay una voluntad de Dios que nosotros sí tenemos claro que debemos hacer. O sea, nosotros siempre caemos en esta dinámica de, Señor, dime a dónde son tus caminos, así, enséñame mi estado de vida, y no sé, no, Señor, tengo tantas ganas de hacer tantas cosas grandes y no me das nada, o cosas así. Pero no vivimos lo que ya sabemos que tenemos que vivir, ¿no? O sea, que es los mandamientos, ¿no? Entonces, en la medida en la que vivamos mejor los mandamientos, también estaremos más preparados para vivir cualquier cosa que venga en el futuro que Dios quiera proveer. Tener esta lógica también. 7, renunciar al mundo y avanzar en el tiempo, ¿no? ¿A qué se refiere este punto? Bueno, renunciar al mundo queda claro, ¿no? O sea, renunciar al pecado, a todo lo que me lleva al pecado, usar de todas las criaturas o las realidades creadas solo para alcanzar aquel bien que es la mayor gloria de Dios. Y avanzar en el tiempo se refiere a que, o sea, como somos tibios, nosotros no aprovechamos el tiempo, ¿no? Entonces, en, si nosotros tenemos una vida espiritual en la cual ha pasado, no sé, 8 años desde nuestra conversión inicial, parece que hemos avanzado 2, ¿no? O sea, suena triste, suena duro, pero es así. Entonces, hay que avanzar en el tiempo propio. Por eso es que también, por ejemplo, ¿no? Santa Teresa de Jesús, ¿no? Yo creo que ya más o menos era una persona tibia hasta cerca de los 30 años o un poco más. Y de un momento a otro, bueno, aparte que recibió una gracia particular de Dios seguramente, de un momento a otro es como que avanzó niveles increíbles, impresionantes, inimaginables, ¿no? Y más allá de que hay una parte que es una gracia de Dios, también es porque en el fondo, si nos dedicamos de verdad a dejar de ser tibios, avanzamos mucho en poco tiempo, ¿no? Esto es una de las cosas más propias de esta devoción. 8, sopesar el valor de la eterna gloria o de la eterna tragedia, ¿no? Aquí se refiere a sopesar el cielo y el infierno, que va muy en línea con lo que ya estábamos hablando antes de la eternidad, ¿no? O sea, primero, o sea, tampoco vamos a profundizar en esto, pero, o sea, sopesarlos de forma separada, ¿no? No solo juntos, ¿no? Sino, o sea, contemplar el cielo, ¿no? O sea, la altísima realidad de una felicidad suprema, absoluta y eterna, ¿no? O sea, mejor que todas las cosas que has vivido juntas en un instante para siempre, así. Y la eterna tragedia es todo lo opuesto, ¿no? Es peor de todas las realidades juntas que conoces para siempre también. Entonces, sopesar eso, ¿no? O sea, y decir como que, sí, voy a cometer este pecado grave, y luego te pones a pensar en lo horrible que es el infierno, entonces deberías detenerte un poco, ¿no? O estás sopesando, no sé si dar la mayor gloria de Dios o no, mejor elijo algo más cómodo, y luego piensas en el cielo y cómo en el cielo además puedes alcanzar incluso de alguna forma un mayor grado de felicidad por estar más cerca de Dios en justicia suya, y que eso también te impulse hacia él. Y finalmente, en cuanto a la tibieza, ser fieles y vigilantes y mantener conciencia, ¿no? O sea, es esto de mantener esta conciencia constante de que queremos dejar de ser tibios, de que queremos llegar al alto grado de perfección, mantenerlos vigilantes para no caer en pecado, ser fieles a estas realidades, ¿no? Porque la fidelidad es un signo clarísimo de amor. Entonces, estas son las recomendaciones sobre la tibieza. Ahora entramos al tema de amor propio, ¿no? Perdón porque esta reflexión seguramente se está haciendo un poco larga, pero bueno, para poder avanzar con regularidad y terminar el libro en la cantidad de días que dijimos, estamos haciéndolo así. Entonces, sobre el amor propio. ¿Qué cosa es el amor propio? Es no hallar gusto en prácticas piadosas, ¿no? Que, bueno, va muy en línea con lo que ya habíamos hablado antes, ¿no? Pero más que esto, también está relacionado a este sentido de aprobar solo las prácticas que nos gustan, ¿no? Entonces es como que nosotros conocemos más o menos las prácticas piadosas, pero elijo aquellas que me parecen que van con lo que yo quiero y digo, esto es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces no es que discierno, no es que trato de entender, no es que cojo la teoría además, ¿no? La doctrina para discernir, sino que discierno en base a lo que siento y como Dios es bien bueno, seguramente que va a querer lo que yo quiero. Entonces, amor propio. Vemos las mortificaciones como inoportunas, entonces, claro, digo, veo la mortificación, por ejemplo, el ayuno, ¿no? Y digo, no, pero si ayuno me voy a poner mal de salud, entonces, ¿cómo voy a ayunar, no? O no, mejor no ayuno ahorita porque es viernes, ¿no? Cuando el viernes es el día para ayunar. O sí, mejor no ayuno ahora, sino después. O no, la mortificación ahora y siempre lo procrastino y procrastino y procrastino. Pedimos guía y no hacemos lo mínimo.
esto va muy en línea con ese sentido de que, Señor, dame una guía hacia dónde debo ir y no hago lo mínimo que debo hacer, ¿no? Entonces no nos esforzamos porque al final nuestro amor propio nos detiene, ¿no? O sea, es como que queremos llegar hasta el fin del mundo, Señor. Quiero ser como San Francisco Javier, que de España viajó a la India, em, bautizó un montón de gente y de ahí ir caminando hasta China y morir en o sea, en el viaje, ¿no? Y de ahí Dios nos propone una cruz así chiquitita y decimos, ah, Señor, no, ya basta. Entonces, o sea, eso es un sinsentido al final. Negamos la voz de Dios si no nos gusta lo que dice, ¿no? Es propio del amor propio, ¿no? Entonces, más que estar atentos a la voz de Dios, o sea, estamos atentos a la voz de Dios, pero la pasamos por un filtro de si quiero o no lo quiero hacer, ¿no? Negociamos con Dios sobre su voluntad, entonces le decimos, mira, Señor, todo esto te puedo dar, ¿no? Como el joven rico, ¿no? Señor, todo lo he cumplido, ¿no? Y cuando el Señor dice, ya, ahora vende todos tus bienes y sígueme, te pones triste y te vas. Entonces negociamos, ¿no? Le decimos a Dios, mira, todo esto te puedo dar, pero esto de aquí no, ¿no? Entonces, amor propio. Conformarse con ser buenos y no santos, ¿no? Esto también es un gran problema, ¿no? De hecho, creo que lo vamos a atacar con mayor profundidad más adelante, pero igual lo voy a ir mencionando, ¿no? Se basa en este sentido del punto número 3 de aquí, ¿no? Complacerse en el honor y elogios de los hombres, ¿no? Acá ya estamos hablando de las señales del amor propio. Entonces, la realidad del mundo hoy en día es de que no hay tanta virtud, por decirlo menos. Hay más como una especie de educación, respeto y cierto conformismo sobre ciertas realidades y como que convenciones sociales, pero la virtud así pura y dura se ha perdido en gran medida. Entonces, las personas espirituales, o sea, que son relativamente espirituales y relativamente virtuosas, destacan, ¿no? A pesar de que no son santos, destacan porque no hay gran cantidad de ellas. Y probablemente también son honradas y elogiadas, entonces es como que, oye, sí, qué bueno que, cómo haces oración, o cómo vas a misa entre semana, ¿quién hace eso, no? Me parece increíble que te confíes, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y te elogian y te elogian y te elogian. Entonces tú te crees esos elogios y comienzas a pensar de que eres más bueno y más santo de lo que eres, ¿no? Incluso a pesar de que digas, no, yo no soy, ¿no? Pero en la práctica dices, o sea, en la práctica te dejas convencer de que ya hiciste lo suficiente y te niegas a ser santo y te basta con ser bueno, que a veces no es solo ser bueno, sino que en el fondo es ser tibio. Otras señales del amor propio es que es considerarse fuerte y no miserable, ¿no? ¿A qué se refiere esto? No estamos diciendo que somos miserables, o sea, no estamos diciendo solo de que somos miserables, no merecemos nada, porque también somos hijos de Dios, pero sí somos miserables en cuanto a que sin la gracia no podemos nada, ¿no? También hay un ejercicio libre de esfuerzo, pero sin la gracia no podemos nada. Es por el bautismo que recibimos los dones de la caridad, la fe y la esperanza, ¿no? Entonces hay que evitar creernos fuertes o creernos virtuosos sin considerar que nosotros necesitamos de Dios y no somos nada si es que Él nos deja de sostener, ¿no? Punto número 3 ya lo comentamos. Punto número 4, luchar contra la mortificación sin indiferencia, ¿no? Entonces, eh, esto quiere decir, ¿no? De que se nos presentan diferentes oportunidades de mortificación o cruces sobre las cuales no elegimos, que simplemente aparecen, y en lugar de enfrentarlas con indiferencia, es decir, diciendo, no voy a, o sea, no sintiendo nada más, sino diciendo, Señor, esta cruz te la quiero ofrecer a ti, ¿no? No me gusta, no me siento bien, pero me uno a tu cruz. Entonces, eso ya es un acto de dominio propio, ¿no? Y de indiferencia cristiana, ¿no? O sea, no estoy siendo indiferente a lo que siento para dominarme como Cristo se dominó para poder crucificarse. Eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacemos no es más bien como que, oye, hay que ayunar hoy, no, pucha, y no, lo haces. Y así nunca, ¿no? Y así diferentes realidades también de penitencia. mm, Bueno, de la penitencia hay tantas cosas que se pueden hacer, ¿vale? Pero bueno, en fin, ¿no? Mortificaciones. Minimizamos las mortificaciones, entonces también, por ejemplo, en el caso del ayuno, o de repente otra realidad, no estoy cogiendo el ayuno porque es un ejemplo clásico de una mortificación o una penitencia. Entonces, en lugar de hacer mi ayuno completo bien, como Dios manda o como la iglesia manda, como que digo, ya, Señor, voy a hacer mi ayuno,
pero tengo un poco de hambre ahorita, así que voy a comer ahorita, y el ayuno, digamos, es hasta las 6, y ya como que a las 5 digo, bueno, ya casi son las 6, y aparte de las 6 tengo clases, entonces mejor como una vez, y ya, entonces también, o sea, comienzo a ceder terreno para el amor propio y no la mortificación. Escogemos nuestras ofrendas también. Entonces, en lugar de escoger la mayor gloria de Dios, decimos como que no voy a escoger esto porque me siento más cómodo y Dios es feliz cuando yo soy feliz, ¿no? Amor propio. Falta de fe en medio de la prueba, ¿no? Entonces, Dios me pone una cruz y me la pone, o sea, me pone la cruz. No es como que Dios me presenta la oportunidad de elegir mortificar, ¿no? Sino Dios me pone la cruz, ¿no? Pierdo mi trabajo, pierdo algo importante, fallece un ser querido, pierdo salud, no sé, cualquier realidad en la cual que implica una pérdida. Y comienzo a desconfiar de Dios, comienzo a sentir que no me ama porque no hace lo que yo quiero, y comienzo a tratar a Dios como el genio de la lámpara y no como Dios, ¿no? Entonces eso también es falta de fe en medio de la prueba, ¿no? Más bien, en lugar de abrazarle y decirle, Señor, no importa lo que hagas en mi vida, yo confío en ti, ¿no? Así como Job, que sería lo ideal, pues, ¿no? Procrastinamos nuestra perfección, entonces siempre dejamos para mañana los sacrificios, ¿no? Las mortificaciones, la oportunidad de virtud, siempre la dejamos para mañana pensando en que igual tenemos una vida por delante, ¿no? Y no pensamos en que solo tenemos hoy o que no tenemos la vida comprada, ¿no? En cualquier momento podríamos morir, más aún en este contexto de pandemia. Rechazamos cruces grandes y pequeñas, que bueno, van en realidad en línea con todo lo anterior, ¿no? Pero es este mismo tema, ¿no? O sea, pedimos, Señor, mándame en empresas súper grandes, ¿no? O sea, o dime qué cosa hacer, ¿no? Entonces llega la cruz grande y decimos, no, Señor, ¿cómo voy a poder hacer eso? De ahí llega la cruz pequeña y también me mortifico y si es que lo hago así, con cara de, Señor, yo no quiero hacer esto, pero ya, pues. Entonces como si le estuviera haciendo un favor a Dios, ¿no? Nos contentamos con nuestra poca virtud, que pues va muy en línea con lo que estábamos hablando de la tibieza. Y ya para cerrar este video, que seguramente ha sido muy largo, y me disculpo, las recomendaciones ante el amor propio, ¿no? Entonces, en primer lugar, ser pobre en la incomodidad y en mis miserias, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, no? O sea, el amor propio, básicamente lo que busca es guardar mis riquezas, que encima han sido dadas por Dios, cosa que no hace sentido guardarlas para mí, porque no son del todo mías, sino que han sido depositadas en mí por Dios, ¿no? Por el ejercicio de mi esfuerzo propio, seguro que también, pero no tendría trabajo si es que Dios no me hubiese ayudado, ¿no? No tendría virtud si es que Dios no me hubiese ayudado a llegar a este nivel de virtud, y así. Entonces hay que ser pobre, ¿no? Aceptar de que estas realidades que están en nosotros no son totalmente nuestras, y abrazar tantas incomodidades como nos sea posible, ¿no? Y vivir en la incomodidad para también así no estar como que encadenados y sujetos siempre a todo aquello que es cómodo, y que nuestro amor propio como que se encamine naturalmente a aquellas ocasiones en las cuales siempre estaré cómodo, protegido, seguro, no por Dios, sino por realidades del mundo. Renunciar al aprecio y elogio de los hombres. Entonces, cuando alguien te diga, oye, sí, muy bien, no sé qué, ya tú de frente le dices, mira, yo soy un miserable, ¿no? Todo lo que hago, lo hago pues porque Dios es grande y su gracia me ayuda en medio de mis miserias. Y de verdad lo creo, ¿no? Y a veces de verdad no lo creo lo suficiente, pero es la verdad. Entonces, renunciar, ¿no? Y más bien tratar de verme siempre como alguien que necesita ser santo y aún no lo es, porque si yo me creo de que ya soy bueno, voy a dejar de forzar, ¿no? Y voy a caer en tibieza y en amor propio. Abrazar con santa indiferencia las mortificaciones, ya lo mencionamos antes, ¿no? Pero es básicamente eso, ¿no? O sea, las mortificaciones, las oportunidades de mortificación, tratar de tomarlas, ¿no? Ser virtuoso y tratar de tomarlas. Y las mortificaciones que nos llegan por voluntad de Dios, ser indiferentes y abrazarlas, ¿no? No solo con nuestro sentir, sino también con nuestra libertad y voluntad, ¿no? De forma diligente, como soldados de Cristo y así. Obedecer a Dios en lo pequeño, ¿no? O sea, y comenzar desde lo pequeño para poder obedecer a Dios, ¿no? Entonces, en lugar de estar pidiendo señales del cielo gigantes, comenzar a Dios, pues respetando sus 10 mandamientos, ¿no? Ver qué cosas de los 10 mandamientos no vivo bien y comenzar a trabajar en estas realidades, en las virtudes que me faltan, etc. Emprender grandes apostolados por Dios, ¿no? También
este deseo, o sea, a veces sí hay que esperar y discernir, ¿no? Pero a veces también nos quedamos así como, no sé, esperando a que Dios se aparezca una especie de carroza de fuegos del cielo y nos diga, Ricardo, ayuda en la catequesis de la parroquia, no sé. Entonces, no hace sentido tampoco, ¿no? A veces hay que también disponerse, ¿no? O sea, se da la oportunidad y alguien, o sea, y la iglesia o la humanidad o alguien de mi familia necesita ayuda, no voy a esperar a que Dios me dé una señal apoteósica y que el sol se mueva en el cielo como Fátima para poder emprenderla, ¿no? Sino más bien respondo de forma, o tratando de que sea de forma rápida, constante, ¿no? Por eso también me ayuda a renunciar a mi amor propio. Ya en el medio de la realidad, a veces podremos ver, pues, si es que debemos continuar con esto, no, de repente lo aceptamos y decimos, mira, en verdad no estoy seguro porque no tengo tanto tiempo, pero déjame ayudarte y así, ¿no? Esa ofrenda constante y concreta. Abandonarnos en la ternura de Dios, porque es necesario, porque es imposible hacer nada si es que no nos abandonamos a la ternura de Dios, porque también en la medida en la que nos estemos más amados por Dios, menos vamos a buscar retener, porque más vamos a confiar en Él, ¿no? O sea, que si confiamos más en Él, ya no solo lo dejamos entrar como que hasta la sala de nuestro corazón, sino también hasta nuestro cuarto y ver todas nuestras miserias, que en el fondo Él ya conoce. Entonces, todo se lo podemos dar, ¿no? Entonces, abandonarnos en su ternura, en su providencia, confiar en Él, reconocer la grandeza infinita de su amor. Y finalmente, ser generoso en favor de Dios y la humanidad, ¿no? En la medida en la que seamos generosos, también renunciamos a nuestro amor propio, ¿no? Porque la generosidad, por naturaleza, implica, de alguna forma, una mortificación. Entonces, bueno, llegamos hasta aquí. Espero que este video no haya salido excesivamente largo. Y el día de mañana vemos los siguientes dos puntos sobre estos obstáculos, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo enfrentarlos de forma general. Ahorita estamos viendo de uno por uno, pero hay dos características particulares que de alguna forma hemos mencionado por aquí, que pues nos ayudarán a enfrentar todas estas cuatro realidades. Cuídense mucho.